La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, para hablar sobre este que ha sido un tema de noticia a nivel internacional durante este miércoles. Alex Saab se convirtió desde el 2018 en colaborador de la DEA y a la par también pues se lo ha acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Coronel Pazmiño, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los ecuatorianos, gracias por la invitación y un saludo también para todos la radioaudiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias, coronel. Bueno, sin duda ha tomado por sorpresa no solo a medios de comunicación, periodistas, sino también analistas y a varios involucrados dentro de este caso. El hecho de que se conozca hoy que Alex Saab habría participado desde el 2018 como colaborador de la DEA. ¿Cómo cambia cómo alteran las hipótesis que se han tejido alrededor del caso de Alex Saab hasta este momento? El hecho de que se conozca que pues ha sido parte de estas operaciones controladas con el gobierno estadounidense. Básicamente lo que estamos viendo nosotros es un juego de una organización de inteligencia que ha hecho un reclutamiento acertado para poder desenmascarar un sinnúmero de actos de corrupción, tanto en Venezuela, en Ecuador y en otros países de la región. Me parece un punto bastante importante porque se está, con este tipo de reclutamiento, se está ampliando los nexos, las vinculaciones, el tipo de operaciones, las acciones encubiertas que se querían mantener bajo cierta reserva y que al momento con esta colaboración eficaz que tiene con la DEA y también va a tenerlo inmediatamente con el Departamento de Estado, pues va a ampliar el conocimiento sobre esta fundación o el Fondo Global de Construcciones, que fue una de las que inició en Ecuador con un proceso de corrupción entre los dos países. Ahora, este acuerdo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos, las autoridades de justicia, que incluyó, según se ha conocido hasta este momento, reuniones con agentes y fiscales en Colombia, en Europa. También se sabe que algunas actividades también de inteligencia en Ecuador. ¿Esto afirma o debilita las denuncias que hasta el momento se conocían en torno al caso de Alex Saab, tal como se las conocía? Más bien fortalecen, porque eso quiere decir que tuvieron acceso a cierta información privilegiada que tenía esta persona y las permitió a los organismos de inteligencia y a los organismos, en este caso, de la DEA y el Departamento de Estado, ampliar la información sobre recursos, sobre empresas que estaban involucradas en este tipo de negociado y también sobre ciertos funcionarios públicos, presidentes, que directa o indirectamente utilizaron el aparataje estatal para lucrar a cambio de ciertas construcciones que nunca se dieron. Sí, también se ha revelado como parte de estos documentos el hecho de que se hicieron algunos pagos. Por ejemplo, Alex Saab había hecho depósitos, una devolución de dinero de estos sobornos. Primero un depósito de 3.255.000, después otro depósito de una cantidad similar, alrededor de $10 millones. Él entregó a la DEA como parte de esta colaboración. El haberse consolidado, haberse configurado como una fuente activa, como se conoce, de la DEA, y tener este vínculo con los agentes, de alguna forma también se refuerzan, como usted menciona, estas conexiones y estas teorías de lo que ocurrió alrededor de este caso. Me refiero, por ejemplo, a los viajes de Europa. Hay viajes de Europa que posteriormente, o que en este camino de las investigaciones, se revelaron que realizó con Piedad Córdoba. Esto entonces ya era monitoreado al 100% por Estados Unidos. Esos tipos de investigaciones generalmente se las viene realizando encubiertas y se las viene realizando en forma reservada y son desde mucho tiempo atrás. Yo había manifestado en este medio de comunicación y hace algún tiempo atrás también en otros medios de comunicación, me voy a salir un poquito del caso, pero tiene relación. La investigación que hacía el Departamento de Estado y la DEA sobre el caso del capitán Telmo Castro. Y
las reuniones que se hacían en Cumbayá con un sinnúmero de autoridades. Esa situación también está dentro de los procesos investigativos. Entonces, son operaciones encubiertas que realizan estos sistemas de inteligencia con el propósito de levantar información, penetrar las organizaciones y de esa manera tener claramente el panorama de quiénes son los actores, quiénes son los cómplices, quiénes encubridores y dónde están ese sinnúmero de recursos que se utilizaron en este tipo de operaciones. Ahora, por ejemplo, en el parte del acuerdo firmado con la DEA incluía el hecho de que Alex Saab se entregue en un momento ya directamente a las autoridades para poderlo procesar. Pero en mayo del 2019 Saab no se entrega a la justicia y la DEA inicia un proceso para desactivarlo como fuente colaboradora. Posteriormente a esto, pues, pudo haber también filtración de información desde Alex Saab de todo lo que había ocurrido alrededor de estas investigaciones. ¿Cómo complica el proceso en un caso supuesto de que él haya revelado que fue parte de esta operación ya a quienes estaban involucrados? Bueno, no complica, más bien yo creo que facilita a las autoridades judiciales el poder desenmascarar con mayor exactitud cada uno de estos elementos. Y si él estuvo trabajando, primero hace relación a los diferentes negociados que se hicieron desde el 2011. Yo me refiero al tema ecuatoriano. Desde el 2011 tienen que haber recabado toda la información de un sinnúmero de funcionarios públicos que estuvieron inmersos dentro de este proceso del famoso Fondo Global de Construcciones y las repercusiones que también tendrían para esas autoridades. Pero al margen de esto, no es que nulita, más bien eso potencializa efectivamente la evidencia concreta que se tiene contra ese tipo de personalidades y ese tipo de actores. Este tipo de operaciones son comunes, son habituales ya porque se conocen, como usted mencionaba, el caso de Telmo Castro, se conoce también que parte de la colaboración que se realizó en otros de los casos que lleva adelante acá la Fiscalía y que constan como parte de asistencia penal internacional, asistencia penal de Estados Unidos. Hay varios casos, a eso me refiero, en los que la justicia norteamericana se ha involucrado como parte de estas operaciones controladas. ¿Esto ya es cada vez más común? Es cada vez más común y es un procedimiento habitual dentro de los organismos, las acciones de inteligencia y la justicia, los estamentos de justicia, porque se necesita armar un caso sólido y al armar un caso sólido se necesita evidencia concreta, que no se le va a poder localizar si no se infiltra a ese tipo de organización o no se recluta a un miembro de esta organización. Fíjese el tema Odebrecht. Gran parte de esas personas fueron luego colaboradores directos con la justicia para poder desenmascarar un sinnúmero de operaciones que se realizaban y un sinnúmero de involucrados. Esto es parte de ese tipo de trabajo que realizan estas organizaciones y más que todo tienen el aval y tienen la certificación, si cabe el término de decirlo así, del Departamento de Justicia, que ve con buenos ojos este tipo de acciones y operaciones. ¿Y este tipo de operaciones no pueden ser de alguna forma desacreditadas, impugnadas en nuestro país o en los países donde se ejercieron estas actividades por parte de agentes norteamericanos? A ver, ese tipo de operaciones y acciones no pueden ser impugnadas acá en el Ecuador, primero porque esta persona no estuvo colaborando directamente aquí en Ecuador con estos organismos internacionales. Este es de lo que yo entiendo, estuvo en Bogotá y estuvieron en otros países realizando este tipo de acuerdos y cooperación. Si ahí existe información que involucra directamente a autoridades ecuatorianas, pues lamentablemente, señores, creo que las declaraciones que está haciendo el señor Sadia y el señor Pulido, pues serán muy graves para algunos de esos actores. En una de las más recientes noticias de esta tarde señalan que el abogado de Alex Saab ha dicho que las autoridades de Venezuela sí conocían que Alex Saab estaba colaborando con la DEA. ¿Cómo puede afectar esto al proceso? Bueno, si conocían que estaba realizando este tipo de colaboración, pues la situación, más que afectación al proceso, es la afectación a la familia de Alex Saab y las acciones que puede ejecutar ese gobierno para neutralizar cualquier intervención de esta persona o presionar a través de sus familiares para que no se den declaraciones concretas, yo diría declaraciones fulminantes que vayan a empañar la débil ya imagen del gobierno venezolano.
¿Cuáles son los riesgos de conformarse o establecerse como una fuente activa de la DEA? Bueno, los riesgos son que el momento que esa fuente es ubicada por parte de las otras organizaciones a las que se está combatiendo, pues se transforma en un blanco automáticamente. No solo él, sino también toda su familia. Por lo tanto, la DEA, me imagino yo, dentro del acuerdo de cooperación que tiene que haber realizado con esta persona, tiene que haber esta persona pedido la garantía de la vida de él y su familia para poder aportar con información. Y eso es algo que estos organismos respetan, especialmente cuando hay este tipo de acuerdos. ¿Por qué finalmente, coronel, por qué se decide hoy precisamente revelar, o sea, las autoridades de Estados Unidos deciden revelar esta información, lo cual no es muy habitual, y por eso es que hubo la extrañeza por parte de periodistas que han seguido el caso en Venezuela, en Estados Unidos, en México inclusive, les llama la atención el hecho de que Estados Unidos haya decidido abrir esta información, contarle al mundo que Alex Saab era colaborador de la DEA desde el 2018. ¿Cuál es la razón que habría motivado esta decisión de revelar la información? Tiene dos objetivos. El primero, al revelar una fuente claramente, primero va a comprometer la seguridad de los actores que estuvieron involucrados en este tipo de operaciones. ¿Qué me refiero con esto? Todas las personas que están involucradas en este Fondo Global de Construcciones, en los diferentes operaciones de lavado de dinero y etcétera, etcétera, pues van a ponerse nerviosos y pueden cometer un sinnúmero de errores, mover dinero, sacar otro tipo de situaciones que les puede comprometer rápidamente y puede llamar la atención. Eso es el uno. El otro es un golpe de impacto y, a mi criterio, es un puñetazo en la mesa para decirles a las autoridades de los otros países, me refiero a Venezuela, Ecuador y algunos otros países de la región, señores, conocemos todo lo que hicieron, entonces esperen ahora las consecuencias. Eso les están diciendo indirectamente. O sea, como decir, está todo grabado, está todo registrado, está todo seguido y seguramente habrá nerviosismo entre algunos actores en varios países. Fíjese usted, por ejemplo, la señora esta senadora de Colombia que viajó con este señor por varios países de Europa y acá en Ecuador también, tiene que estar sumamente nerviosa porque ahí esta persona va a involucrarle directamente y va a decir en las operaciones de las que estaban trabajando. Es decir, todo lo que había negado en su momento, que negó la relación con Alex Saab, que negó los viajes, que negó las visitas, que negó haber estado en el avión con él, con su hijo, todo eso pues ya puede ser parte de la documentación que consta en este proceso, porque entendemos ahora que todo estaba seguido, todo estaba monitoreado. Puede haber estado todo, bueno, pues me imagino yo que todo estuvo bajo una vigilancia, un seguimiento. Todo también puede haber estado grabado, este tipo de reuniones, filmadas. Entonces, lo veo sumamente difícil que alguien pueda quitarse este problema que está al momento planteado por esta información que está dando Alex Saab. Coronel Pazmiño, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Una buena tarde. Gracias. Ha sido el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, hablando sobre el caso de Alex Saab, quien pasa de testaferro de Nicolás Maduro a informante de la DEA, según se ha conocido durante este día miércoles a nivel internacional. Los riesgos que implica ser esta fuente activa y también el impacto que tiene el haberse revelado esta información alrededor del caso de Alex Saab, que involucra a Venezuela, México, Colombia, Ecuador, entre otros países. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.